tal? ¿Cómo les va? El gusto del reencuentro. Vamos a compartir la cuarta edición del ciclo 2019 de estas cuestiones sanantonienses. En este caso vamos a entrevistar al doctor Javier Alejandro Yud, el legislador más joven de la provincia en su momento, 2 veces intendente municipal y nuevamente legislador circuital. Vamos a hablar de su historia familiar, de familia pionera de San Antonio Este, vamos a hablar de su infancia, su adolescencia, su época de estudiante y luego de su vida política y también de la situación judicial que está atravesando. Los invito entonces a compartir, por supuesto, aquí en SAO TV, Canal 4. Nuestro convecino Javier Alejandro Yud, abogado, político, el legislador más joven de la provincia de Río Negro en su momento, 2 veces intendente y nuevamente legislador circuital. Javier, gracias por recibirnos en tu casa. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por supuesto que les agradezco que hayan venido a mi casa y la verdad que las notas que salen de lo que habitualmente uno está acostumbrado a hacer, la nota política, me generó cierta ansiedad, por eso te preguntaba un poco fuera de cámaras. No me adelantaste mucho, pero bueno. No, la idea es que todos... Pero me genera mucha ansiedad, la verdad que es muy lindo. Todos damos por supuesto que conocemos a nuestros personajes, ¿no? Y detrás del personaje hay una persona, entonces la intención de estas cuestiones sanantonienses es presentar persona y personaje, arrancando por la persona. Y te leía ayer o antes de ayer en las redes que se van a cumplir 100 años de la llegada del primer Yud aquí a San Antonio Este. Contame la historia. Sí, los otros días con exactitud lo repetía el hermano más chico de mi papá, mi tío David, que decía que el 21 de mayo es la fecha oficial, digamos, de llegada de mi abuelo por estos lares. Así que, bueno, 2 añitos más y se van a cumplir esos 100 años. Nosotros con papá siempre teníamos la expectativa de que el negocio cumpliera 100 años. Bueno, la vida se truncó antes y no alcanzó a llegar. Pero bueno, hubiera sido para nosotros un orgullo que el negocio familiar, que por aquel entonces era el negocio, digamos, más antiguo, abierto en San Antonio Este, conservando el rubro, por llamar de alguna manera, porque también creo que Manuel Fernández y compañía debe ser más o menos de la misma época, pero eran los 2 negocios, digamos, más antiguos de la ciudad que seguían en actividad. ¿Quién es tu abuelo? ¿De dónde viene? ¿A qué edad llega? Mi abuelo es un joven, digamos, en aquella época, de origen polaco, de un barrio de los suburbios de la ciudad de Varsovia, que entre la guerra, el hambre, los pogroms, grado extremo de pobreza y de mucha violencia, se cambia el apellido para no hacer el servicio militar, y con el apellido de su madre logra salir del puerto de Le Havre en Francia, y llegar a la Argentina en aquella época, en 1921 decía. Originalmente iba a venir a trabajar con un tío de él, un hermano de mi bisabuela, en la ciudad de Neuquén, que muchos años después, leyendo un libro de la historia de Neuquén, me entero que ese, digamos, tío de mi abuelo fue el primer relojero de la ciudad de Neuquén a principios del siglo XX, estamos hablando del año 1900, algo así. Sí. Evidentemente a mi abuelo no le gustó, no le interesó, porque prácticamente no estuvo en Neuquén y se radicó en esta ciudad que no solamente aprendió a quererla, adorarla, sino que él mismo lo dice el libro de Lefebvre, que mi abuelo, una de las cosas que quería era que sus restos pudieran descansar acá, teniendo en cuenta de que, bueno, prácticamente todo lo que consiguió en la vida lo pudo lograr en esta ciudad. ¿Cuál era el nombre de tu abuelo y a qué edad llega aquí? Nació con el siglo, en el año 1900, así que llegó con 20 años de edad, cumplía los años a fin de año, y tenía 20 años de edad cuando llegó. ¿Y se llamaba? Abraham. Abraham llega y se establece ya en el comercio. ¿Cuáles son sus primeras ocupaciones aquí en San Antonio? No conozco todos los detalles, pero sí se dedicó directamente a la actividad comercial
y en el rubro que hasta los últimos días tuvo mi viejo, que era la tienda o el ramo generales. Sí sé dónde estuvo primero. Él tuvo su primer negocio en donde actualmente está Casa Canje. Tengo dentro de la fotografía inclusive, porque bueno, en el medio tuvo un siniestro, se le quemó el negocio. Y en el año 1930 logra terminar construir el actual edificio de Yud. Pero él ya 8 o 9 años antes había empezado con su negocio, como decía, donde hoy está, o actualmente está Casa Canje. De hecho, la foto se puede ver en el Hotel España, por eso nos permite ubicar exactamente en la misma esquina. El Sarmiento y Irigoyen, Irigoyen y Sarmiento. Exactamente. El abuelo es de aquellos hombres que comienzan con la valijita vendiendo, con eso que tan bien retrata el escritor de Jacobacci, Elías Chucair, con la matanza de turcos en la Lipela, de estos turquitos que con la valija iban vendiendo por los parajes. Para ser justo, digamos, y hablar también de mi otro abuelo, el papá de mi mamá, él era mercachifle y de origen árabe, libanés. Llegó en la década del 30, algunos años después, y hoy justamente, a raíz del trabajo que me encomendaste de buscar fotografías, información, con mi mamá descubrimos que mi abuelo materno, si bien vivió su vida en la Argentina siempre en Bacheta, en Los Berros, en Conanillón, se casó en San Antonio Este. Y lo casó Antonio de Vicenzi en el año 1941. Quiere decir, ese abuelo era mercachifle. Era mercachifle. Él nunca, digamos, tuvo negocio asentado, sino que era mercachifle. Pariente de la familia Canje, que recién señalaba, pero encontramos esa curiosidad, mi mamá tampoco lo sabía, de que se casó con mi abuela en San Antonio Este también, y estamos hablando del año 1941, ¿no? Bueno, don Abraham, ¿con quién se casa? ¿Dónde la conoce? ¿O ya viene casado de allá de Polonia? No, él se casa con una argentina, con la cual tiene 2 hijos, Eduardo y Horacio, mi papá. Fallece cuando mi papá no había cumplido el año de edad. Mi abuelo se vuelve a casar nuevamente al poco tiempo, se encarga de la crianza, la segunda mamá, y nace un tercer hermano que es David, que es el que hace pocos días escribía sobre los 100 años casi ya de la llegada de mi abuelo a la Argentina. ¿Alcanzaste a conocer a tu abuelo? Sí, lo alcancé a conocer, no tengo recuerdos, murió, yo tenía 1 año y medio o 2, pero sí lo alcancé a conocer. Y yo te quería contar una anécdota un poco de lo que fue esta región, inclusive como eje de desarrollo. Allá estamos hablando de la década del 40, por supuesto, ferrocarril versus puerto, puerto versus ferrocarril. Mi papá nació en la ciudad de Buenos Aires casualmente, por una cuestión que tengo entendido que tenía que ver con los pocos medios que quizás había acá, pero lo que yo quería destacarte es que mi abuela viajó en un vuelo regular. ¿De la Aeroposta Argentina? De la Aeroposta Argentina, si no me equivoco, un poco buscando datos, en esa época llegaba un avión de nombre de Yanker, que era un avión que uno miraba y parecía de chapa canalada, de los techos. Yo después encontré, muchos años después, en la ciudad de Buenos Aires, cuando el museo estaba al lado del aeroparque, había justamente un avión Yanker que se llamaba Río Negro. Puede haber sido ese avión, pero fíjate, hace 77 años, o 78 años va a ser, San Antonio tenía un vuelo regular con la ciudad de Buenos Aires. Increíble, exactamente, ¿no? Y 2 trenes por día a Buenos Aires y un tercero local que salía de acá hasta Buenos Aires, ¿no? O sea que había 6 trenes por día. Yo lo de los trenes una parte lo vi, y lo viví porque tenía la curiosidad de que los trenes llegaban muchas veces a altas horas de la noche o a la madrugada, y si llegaba a la madrugada o llegaba con retraso, al otro día la oficina de encomiendas no atendía, y mi papá necesitaba la mercadería de seguir al negocio, entonces sabíamos estar esperando, y por supuesto me acuerdo de muchos empleados ferroviarios de aquella época, bueno, nos quedamos con ellos. Y además, según me contó tu padre Horacio, la amistad entre la familia Yud y la familia Alcalde se remonta a aquellos años porque tu padre era proveedor de la ropa que fabricaban mis abuelos, Alpo, al ferrocarril, ¿no? Claro.
Que Alpo, para que la gente que nos escucha, era alcalde Porres. Exactamente. Exactamente. Bueno, me lo contó papá, después me lo contaste vos y creo que ustedes, en una casualidad, ustedes se pusieron a hablar cuando vos recién llegaste a San Antonio. Exacto. Papá te contó esa... Y me contó el hijo de quién era y ahí salió la relación Claro. de que tu padre almorzaba cada primer sábado de mes con mis abuelos, mi papá y sus hermanas, porque él iba a buscar el giro que le mandaba a tu abuelo para que él estudiara Claro. en Sí, Buenos Aires. sí. Ajá. En esa época no había colegio secundario, entonces si terminabas la primaria, sexto grado, después te ibas a la ciudad de Buenos Aires. Otra anécdota que me parecía interesante, un poco teniendo en cuenta con la historia del pueblo, muchas generaciones de youth fuimos a la misma escuela, Ajá. a la número 6. Ajá. Mi abuelo llega en la década del 20, pero en el 30 trae al resto de su familia, algunos de sus hermanos, los más chicos, todavía en edad escolar, me lo contaba mi tío, el menor de todos, el tío abuelo mío, Sale, que si bien estaba excedido de la edad escolar, fue a la escuela igual en escuela 6. Quiere decir que fueron hermanos de mi abuelo y hermanas, mi papá, mis tíos, fui yo. Ajá. Y en el caso de mis hijos, Franco también fue a la escuela número 6. Todas las generaciones fuimos a la misma escuela. Contame de la rama materna, de la rama de tu mamá. Me habías dicho que también ellos son libaneses. Sí. Y es más, tengo entendido que ellos eran cristianos maronitas. Exactamente, muy bien, no sé, lo que no sé, lo que sí sé era que no eran musulmanes, eran árabes, no eran musulmanes, educados con educación occidental. Sí. Por lo tanto, esto me lo han contado, bueno, que ya falleció una señora, Guachía se llamaba, me decía que mi abuelo llamaba la atención porque hablaba muy bien castellano, no se notaba que era libanés, y además escribía bien claro, porque estaba educado, tenía educación occidental, hablaba francés. Líbano era protectorado francés, claro. Exactamente, hablaba francés y árabe en forma, digamos, por lo tanto, adquirir el idioma castellano le fue más fácil. Y una anécdota que a mí cuando me dicen turco no me preocupa, digamos, no me preocupa, no digo que no soy turco porque a mi abuelo paterno le decían turco, pero era polaco, nada que ver. Pero si me dicen turco no lo tomás como una afrenta. No lo tomo como, no tengo que rectificarlo porque de últimas por el lado materno tengo origen árabe también, así que conmigo no se equivocan si me dicen turco, quizás a mi papá sí porque él decirle turco, y otra cosa que dicen que mi abuelo era tan serio que a él no le decían turco, digamos, personalmente, muchos de ustedes, pero sí mi papá, que seguramente ha sido muy vago, lo fue. Quien me vea en este programa decía que el turco era terrible, entonces el apodo se lo pusieron a mi abuelo, pero se lo decían a mi papá. Vos sabés que yo desarrollé una amistad muy especial con tu padre, porque tu padre era un hombre muy instruido, muy informado, duro de carácter, ¿no? Es decir, no era una persona fácil. ¿Cómo fue como padre para vos, Horacio? No, excelente. La verdad que mi viejo, bueno, yo siempre digo que la mejor manera de recordar a un familiar, a quien obviamente uno ha querido mucho, es tenerlo presente todos los días como a través de una anécdota esté sentado en la mesa con uno. Y yo siempre lo hablamos con mamá todos los días, cualquier cosa que hablamos nos acordamos sale siempre el recuerdo. De papá, ¿no? Mi mamá hace unos días estaba por ir de viaje y me preguntó cuántas libras le tenía que poner al auto, ¿no? Claro. A las cubiertas. Y le digo, ¿cómo? Cuando lo compraste no le preguntaste, porque mi papá una vez se compró un auto 0 kilómetros y tenían un manual así grande para explicarme, dijo, no me explique nada, lo único que me tiene que decir cuántas libras lleva la cubierta. Y se había comprado un auto que en aquel entonces era moderno, ¿no? Entonces le digo, ¿qué no preguntaste? Sí, de papá nos acordamos todos los días una anécdota, sobre todo risueña, porque era un hombre con humor ácido. Era muy inteligente. Además de ser muy inteligente. La ironía es producto de la muy inteligencia. Muy informado, era un hombre con mucha ironía también. Un día estábamos conversando, entonces no sé qué le digo yo, y mi mamá le dice, no le cuentes a tu padre que después va en el negocio y le cuenta a todo el mundo. Entonces agarra y mi papá y dice, no, pero dice, vos sabés que yo soy una tumba. Y lo quedamos mirándose y le dijo, profanada. Y tu madre también en ese sentido fue un complemento muy importante, desde otra mirada, desde otro estilo, ¿no? Mira, yo con mi vieja por ahí no sé si la palabra, no sé si llega a ver este programa, por ahí capaz que lo va a ver seguro, porque sabe, me ayudó a armar una parte del programa a ella, que uno siente de alguna manera alguna culpa con
con mi vieja, se va a enterar acá por el programa, porque mi mamá docente, por lo tanto el sacrificio de su papá, de mi abuelo, para que ella estudie fue muy importante, y mi vieja resignó su trabajo de docente para criarnos a nosotros. Ella no trabajó de maestra, digamos, trabajó la primera época hasta que se casó. Sí. Se casó a los 18, así que trabajó un año como maestra. ¿Había mucha diferencia de edad entre Horacio y tu madre? 5 años. 5 años. Por ahí había diferencia en cuanto a la experiencia. Mi mamá se casó con el único novio que tuvo, y mi papá era un hombre vago que se crió en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser sanantoniense, a los 11 años, porque terminó muy jovencito la escuela, a los 11 años lo mandaron a estudiar a Buenos Aires y estaba primero en un colegio privado muy prestigioso, lo echaron de ahí y terminó en un colegio público, pupilo, en las calles Corrientes y Callao. Imagínate. Década del 50, es más, él me cuenta que el 16 de septiembre del 55, los bombardeos de Plaza de Mayo y la caída de Perón, ellos veían pasar los aviones y escuchaban los estruendos de las bombas, y era algo que él tenía muy presente. Hemos hecho un panorama de tus raíces. Vamos a hacer una breve pausa y después venimos a Javier Eriud, venimos a tu infancia, tu adolescencia, los amigos. ¿Estás de acuerdo? Sí, buenísimo. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. En Action creemos que para recibir lo mejor, tenemos que poner lo mejor. Para nosotros, poner lo mejor significa producir en el país combustibles que cumplan con las normas europeas más exigentes de alta performance y bajas emisiones. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983,
Teléfono 421-318. Pinturería del Centro. La variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown. Teléfono 02934 421 185. El cáncer de piel es el cáncer más común entre las personas. La forma más eficaz de prevenir el cáncer de piel es la educación. Las medidas protectoras son usar sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado, camisas con mangas largas, ponerse a la sombra, usar cremas protectoras solares y reponer cada 2 horas. No se recomienda exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Manténgase alerta y consulta al dermatólogo ante la aparición de alguna mancha o cambio en sus lunares. Tenemos una sola piel y tiene memoria. Por eso hay que cuidarla. Bien para vos, bien para todos. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Algunas veces, la mirada de otras personas nos ayuda a confirmar algo que en nuestro corazón ya sabemos. Vivimos en un lugar único en el mundo, en el que cada camino que seguimos nos lleva a un sitio sorprendente, desbordante de vida y energía. Un lugar que atesora rincones de una belleza inmensa y que hace que te detengas simplemente para contemplar el horizonte. Aquí llegamos para encontrarnos con nosotros mismos, para sumergirnos en un mar cálido y emerger renovados. Y se siente muy bien estar aquí. En la que dicen los buenos vientos, es la playa más linda de Argentina. Y esto es algo para compartir con todo el mundo. Pero también es importante cuidar este lugar para que siga siendo maravilloso. Hemos hablado de los abuelos, del abuelo Abraham, del abuelo libanés, hemos hablado de Horacio Yud, hemos hablado de Nora Chile y ahora llegamos a vos. Tus recuerdos más remotos de tu infancia, ¿en qué edad los ubicás y dónde? Qué pregunta. Me acuerdo muy bien del jardín nosotros íbamos a un jardín, lo que sería hoy un maternal, claro, de alguna manera, pero tenía mucha actividad pedagógica. Tenía 2 años y medio, de ahí me acuerdo. ¿Cómo era ese San Antonio que te acordás? Porque tu papá llega con un San Antonio de 6 años de vida. Mi abuelo. Tu abuelo, perdón. Sí. Tu abuelo llega con San Antonio de 6 años de vida. Sí, y era yo me acuerdo de San Antonio con todas las calles de tierra, cuando no tenía ninguna calle de asfalto. Cuando la San Martín y la Belgrano eran de doble mano. Me acuerdo con lo que es actualmente la calle Güemes, donde está esta casa. Sí. Acá pasaba el tren, donde hoy está la calle de Güemes, pasaba el tren. Yo me acuerdo de haber visto el tren. Nosotros sabíamos jugar en los vagones que sabíamos. Había un peine de vagones acá. Sí, llegaban hasta la esquina de vendría a ser Rivadavia, hasta la altura de lo que es la casa claro, de Rubén Marcial, el Instituto de Biología. Que hasta ahí todavía está la vereda alta del lado, claro, del lado sur. porque llegaban a la barraca, que entonces era Barraca Domínguez. ¿Esas barracas estaban en activo cuando vos eras chico o ya estaban...? No, ya estaban inactivas. Ajá. Igual son antiquísimas, son muy viejas. Sí. Dentro de la fotografía que preparamos tengo fotos de la marea, mi abuelo siendo un hombre muy joven y la barraca ya estaba. Ajá. ¿Alcanzaste a conocer los 5 muelles vos o ya no estaban? No, cuando yo era chico solamente estaba el actual muelle. El de goma, el de goma, el Leno Arcángel, sí, los otros no. Ajá. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te acordás de la infancia? Primero que había una característica propia de Pueblo Chico, que los mismos que empezamos el jardín de aquella época terminamos muchos el colegio secundario juntos, es decir, empezamos
estuvimos 15 años juntos. Pobre maestra, ¿no? Sí, o pobres de los que eran más tranquilos, que tenían que aguantarnos a nosotros, que éramos los alborotados. Yo me considero dentro de la lista de los alborotados, dentro de los alborotados, el más alborotado. Ajá. Qué sé yo, un día que quisimos arrancarle el auto a mi viejo, siendo chicos, con mi hermano. Tengo mi hermano que parecemos mellizos, que nos llevamos un año. Sí. Por lo tanto nos criamos juntos y haciendo macanas juntos. Sí. Pero era una infancia de calle, marea, cazar pajaritos, o en la casa eran muy estrictos en eso. No, nosotros éramos muy vagos. Y además éramos amigos todos en el barrio, y había algunos chicos que veíamos que en sus casas eran un poco más rígidos y otros más libres. Sí. Me acuerdo que mi mamá se enojaba porque eran las 8 de la noche y todavía no nos habíamos bañado. Decía, ustedes tendrían que ser, me llegan a escuchar, se van a reír, pero ustedes tienen que ser como los chicos de Serra. Recién pasó Iris con los 3 bañaditos a la casa de la abuela. Estoy hablando de Cristian Serra, Javier Serra y de Renzo, que son chicos, y ya a las 8 de la noche iban al negocio de su abuelo, don José Luca y María, iban al negocio del abuelo, llegaban impecables, y nosotros todavía estábamos con toda la mugre encima y que yo me acuerdo de lo habitual, ir a buscar el diario con mi papá y las revistas que estaban ¿vieron como en el correo que tenías la casilla? Sí. Bueno, don Vladimiro Cantrachov tenía la casilla para las revistas y el diario, entonces nosotros íbamos, retirábamos de ahí. Y a fin de mes se pagaba todo. Se pagaba a fin de mes. Papá, me acuerdo en aquella época, leía obviamente el Río Negro que te llegaba a tu casa, pero la nueva provincia llegaba ahí. En aquella época papá creo que leía la revista Somos de vez en cuando y compraba alternadamente o La Gente o Las 7 Días. Claro. Un solo canal de televisión. Me acuerdo que el primer televisor de mi casa nos lo regaló mi tío Eduardo de Conesa, porque en Conesa tuvieron televisión antes que en San Antonio. La década del 60, fines del 60 hubo televisión en Conesa, acá llegó, yo me acuerdo cuando trajo el primer televisor. Ahora, era un San Antonio horizontal, ¿no? Es decir, si bien había gente de un lado de la vía y del otro lado de la vía, ustedes en la escuela eran compañeros a lo mejor ustedes eran las familias principales o más acomodadas, pero con ustedes iban y eran sus amigos, gente de muchas menores posibilidades que San ustedes. Antonio cuenta con una característica que yo sostengo que sigue siendo exactamente igual, que no tiene barrios definidos en cuanto a nivel socioeconómico. Creo que es una virtud que han tenido el pueblo en sus orígenes como los gobiernos que han continuado, ¿no? Yo hace poco vino un periodista que estaba escribiendo una nota sobre pesca en la provincia de Córdoba y yo le mostraba que en los barrios más postergados de la ciudad, al que le fue bien, que nació en ese barrio, no se fue del barrio, hizo una linda casa en un barrio quizás de los más postergados, más sencillo, o que le faltan más servicios, o que tiene las casas más humildes. Cosa que en San Antonio eso se mantiene bastante, por ahí hay algunos barrios un poquito más definidos en cuanto al nivel socioeconómico, pero es algo bien histórico. Y cuando éramos chicos nos relacionábamos entre todos. Nosotros empezábamos la gira, íbamos hacia arriba de la loma, por llamar en aquel momento. Antes, efectivamente lo llamamos hoy quizás hasta podría sonar como agresivo en aquella época, hacia el lado de la loma, y teníamos nuestros amigos ahí normalmente andábamos a los piedrazos. ¿Entre ustedes o cazando pajaritos? No, entre nosotros. Había uno de los chicos que tiraba muy bien con lo que, no sé si se seguirá llamando igual, la onda chilena, te pegaba un piedrazo a 100 metros de distancia. Después hacia la zona del ferrocarril, en la escuela 179, ahí era la partida obligada de fútbol. Después en lugar neutral nos juntábamos a jugar algunos partidos de fútbol en lo que era la cancha de Almagro, que después fue, creo yo que es donde actualmente están las canchas de la familia Montenegro. En aquella época entraba la marea. Claro, el canal del Indio. Entonces cuando entraba la marea en ese lugar, en mareas normales, casi todas, que había se formaba ese barro parecido al de los Cangrejales, te imaginás cómo salíamos de esa cancha. La Marra de Navarrete, allí toda esta parte claro, del canal del Indio, ¿no? La Marra era directa, no tenía la circunvalación que es moderna de ahora, y el mar llegaba hasta dentro del pueblo, lo que sería hoy el barrio Cruz del Sur, toda esa zona, eso es todo agua. ¿Cuándo te toca ver, digamos, alcanzás a vivir sin agua, con agua del tren, o ya sos del agua corriente vos? Bueno, viste que el agua llega en julio del 72,
pero había que hacer todas las redes, entonces por lo tanto el agua, digamos, potable, domiciliaria, llega un tiempo después, no sé, 1 o 2 años, habría que preguntarle por ahí, o sea, Roberto Fernández se debe acordar, pero creo que llegó un tiempo después, 2 años más llegó a las casas. Y yo me acuerdo, sí, cuando éramos chicos que, si bien ya había llegado a la red, mejor dicho, había llegado al agua, todavía no había llegado a la red a mi casa, se trataba de que con el mismo agua nos bañáramos todo los el tres. uso posible. Claro. Mi mamá me dice que no era así, que ella que no se acuerda, yo sí me acuerdo muy bien, inclusive al agua había que echarle un antiséptico, me acuerdo la marca todavía, era Fisoex, esas cosas que te quedan grabadas, estamos hablando 40 y tantos años, Fisoex, se llamaba la marca del antiséptico, se le echaba al agua y nos bañábamos los tres con el mismo agua. Mi hermana, por ser mujer, tenía el privilegio de bañarse primero. Claro. Yo calculo que era no por ser mujer, sino porque nosotros estábamos mucho más sucios, lo más probable que se bañaba mi hermano y yo, quedaba barro de boca. Carolina no entraba con la policía. Sí, eso. Anécdotas de chicos del pueblo sin agua. Cuando llega el agua, cambia, porque el agua es la que posibilita el desarrollo, ¿no? Es decir, ¿cómo empezás a advertir el desarrollo? Porque calculo que en ese San Antonio que te criaste, edificios importantes, Banco Nación, Sociedad Italiana, Palacio Municipal, Comisaría, Sociedad Española y algunas construcciones en mampostería, todo eso, digamos. Yo lo que me acuerdo de San Antonio antes del agua, no había un solo árbol en ningún lado, salvo ¿dónde? En la zona ferroviaria, porque como el agua se traía en trenes, el sector ferroviario tenía de alguna manera algún privilegio, porque ellos contaban con una mayor provisión de agua que el resto. A mí me tocó hacer una parte de la costanera de San Antonio, que ya había iniciado con anterioridad Adrián Casadei, y cuando pasábamos la máquina y empezamos a levantar, aparecían las viejas instalaciones de redes de agua, es decir, hasta hace poco tiempo, cuando se hizo la costanera, el agua del muelle que daba al ferrocarril. Estaban todas las redes de agua del sector ferroviario, digamos, podemos decir actualmente, eso podemos decir desde Galpón de Carga, donde actualmente está en el Español Municipal, hasta el muelle. Ahí, esa zona tenía redes de agua, no solamente tenía agua de discreción, sino que además tenía sus redes. En esa zona, bueno, los eucaliptos, hay un lugar donde está la fecha cuando se plantaron los eucaliptos en la subida llegando al barrio ferroviario. Ahí está la fecha de que se plantaron los eucaliptos. Esa es la única zona donde yo me acuerdo que hay árboles, después el resto no. A diferencia de tu papá, vos pudiste hacer el secundario aquí, primaria en la escuela 6, y como me decías, todo el grupo que arrancaron desde inicial siguen en el secundario. ¿Cómo era el secundario? Bueno, el secundario en aquella época funcionaba en el mismo edificio. A la mañana funcionaba el bachiller, al mediodía era a silla caliente, ¿no? Salíamos los del bachiller, entraban los chicos del comercial y a la tarde era el industrial. Normalmente había buena relación, no había rivalidades entre los tres colegios. Sí tenía la particularidad que cuando se terminaba la escuela, digamos, se egresaba, se buscaba que se hiciera un solo acto y las despedidas también se trataba de que se haga solo acto. En este caso, quinto comercial, quinto bachiller y sexto industrial. Correcto. Y digamos, adolescencia, secundaria, primeros amores, vida social, ¿cómo era en el caso de ustedes? Mirá, hoy hablando con Franco, mi hijo más chico, que me cuenta que hoy salen los pibes a las 3 de la mañana, nosotros en aquella época a las 3 ya estábamos por acostarnos a dormir, no te digo que estuviéramos durmiendo, pero a las 4 ya estábamos durmiendo, salíamos temprano. Cuando éramos más chicos, lo que íbamos a las tertulias. Asaltos. Yo los asaltos no me acuerdo, Darío, pero sí a las tertulias las organizaban las promociones de los chicos que ya estaban terminando, quinto año. Se hacía una en la Sociedad Italiana, la más linda era la Sociedad Italiana porque había más espacio, era más grande, y eran las primeras salidas. Ahí no había problema, qué sé yo, que nadie se avergonzaba que papá o mamá, digamos el papá, no era mi caso, yo vivía muy cerquita, en media cuadra, pero que el papá o la mamá fuera a buscar tanto varones como mujeres, ¿no? Y la llevaban a la hija o lo llevaban hijo hasta la puerta
de la tertulia y los iban a buscar después. Ajá. Cosa que hoy te imaginás un pibe lo llevaba a la puerta del boliche, sería que No, lo prende fuego. Sí. Prefieren no salir si Por el padre o la eso, madre y dice que después, va a- digamos, ya más grandecito, la noche, ¿cómo era? La noche había... Yo recuerdo la pista roja del Club Independiente cuando llegué, que era Sí. donde iba juventud, familia, todo el mundo Sí, ahí. era muy divertido. Me imagino en tu casa, ¿no? Teniendo la Sí. pista roja al lado. Ah, bueno, los que no conocen, mi casa estaba pegada al Club Independiente y nuestra habitación, No había un sábado que pudieron ver. nuestra habitación estaba pegada, la de mi hermano y mía, A la medianía. al buffet, y la habitación de mi hermana directamente al salón. Uf. Y era muy divertido, muy gracioso, porque a la noche, cuando había baile, nos quedábamos atentos, porque si escuchábamos a través de la pared, supongo que era la típica rinconada, cuando alguna chica la rinconaban contra la pared y empezaba a haber alguna declaración de amor, nosotros escuchábamos. Así que quizás, no sé si aprendimos algo, Ajá. tanto mis hermanos como yo. Era muy divertido porque vos escuchabas cuando Ajá. se la encaraban, digamos. Claro, sí, sí. ¿vos? El approach. Se escuchaba clarito, te puedo asegurar que se escuchaba muy, pero muy clarito. Ni hablar cuando se ponían a hablar en la ventana. Diría algo así como que si escuchamos en el club, sobre la pared del salón, escuchábamos cuando se la encaraban. Y cuando escuchábamos en la ventana, que se apoyaban ahí para hablar, estaban discutiendo. Ajá. Era, digamos, lugar de discusión era cuando estaban afuera. Esto lo vimos todos chicos, estamos hablando de 8, 10, 12 años hasta la preadolescencia. Después empezamos a ir. Claro. Y en la secundaria, algunos bailes los armábamos nosotros. El del Día del Padre, el del Día del Trabajador, el de fin de año. Eso lo organizábamos desde la escuela, en la popular pista roja. La última pregunta de este bloque. Se contrataba una orquesta. Sí, sí. Nosotros éramos pibes. Te soy sincero, nosotros ya escuchábamos rock and roll, y Sí. no éramos de paso doble, pero bueno, para hacer el baile independiente, así que, y lo disfrutábamos organizándolo, pero ninguno de nosotros aprendió a dar la vuelta. Claro. Pues se daba la vuelta. En el sentido del reloj, sí. Claro, en el sentido del reloj daba la vuelta y un ratito, si eras buen bailarín, Sí. un queso. Si es por vuelta bailando bien, yo calculo que 10 metros y ya la piba me largaba y dice, este flaco no sabe dar un paso, porque había que saber bailar. ¿Terminas la secundaria y te vas a la universidad en forma inmediata? Sí. ¿A qué edad llegas a la universidad? A los 18. 18 años. Ah, Buenos Aires. Sí. A la UBA. Sí. Ajá. Contame una pincelada de tu carrera universitaria. Porque estabas acorralado, porque tu hermana era una brillante En esa época estudiante estaba recibiéndose y te imaginas que yo el día de hoy es una abogada yo venía de con un respeto. 8, yo venía con un 8 y mi hermana tenía 10. Claro. Rarísimo. Buena carrera universitaria, pero mi hermana es excelente, diploma de honor de la universidad. Yo hice una buena carrera, vivimos juntos, nos aguantamos juntos. Ajá. Era, bueno, muy difícil la convivencia, acostumbrados en casa antigua, grande, donde cada uno tiene su habitación, donde si vos no querés ver a tu hermana no te quiere ver a vos, no la ves. Ajá. ¿Vos en qué año llegás a la universidad? En el año 89. 89. ¿Cómo es un chico pueblero, criado puebleramente, llegado a Buenos Aires y a la Facultad de Derecho de la UBA, que es bastante particular? Mira, una de las cosas que yo siempre digo era que muchos jóvenes inteligentes no pudieron estudiar, obviamente por cuestiones económicas, pero muchos de ellos no pudieron estudiar porque no se lograron acostumbrar, no lograron sobrevivir al desarraigo, que es muy duro para muchos. Para mí no, yo la verdad que no me costó nada haberme ido a estudiar y realmente, y quería además recibirme rápido. ¿Y lo hiciste? Sí, me recibí en el tiempo que tenía que recibirme, con una característica. Yo no quería ni que me tiren huevo, ni harina, ni ninguna porquería, entonces nadie sabía que me recibí. Ajá. Yo me recibí, creo que un día jueves, mi mamá estuvo hasta el día martes, el miércoles llegó de vuelta a San Antonio y después la llamé para avisarle que me había recibido. Y mi hermana, recibida de abogada, por lo tanto conocía el detalle de las materias que estaba cursando, la llamé por teléfono y le avisé que me había recibido, no se enteró nadie. Ajá, mira vos. Bueno, ¿y te quedás en Buenos Aires o te volvés para acá, para San Antonio? Yo me iba a quedar en Buenos Aires a hacer una especialización y demás, y vine en el mes de septiembre para estar en mi cumpleaños el 1 de octubre y me quedé, no me fui nunca más.
Ajá. Vamos a hacer la última pausa y ya cuando volvemos entramos a tu vida política. El legislador más joven de la provincia de Río Negro, creo que también fuiste el intendente más joven de San Antonio Este, o anduviste por ahí, y todo lo que vino después de eso. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias. Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 4218 72. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. En Action creemos que para recibir lo mejor, tenemos que poner lo mejor. Para nosotros, poner lo mejor significa producir en el país combustibles que cumplan con las normas europeas más exigentes de alta performance y bajas emisiones. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Pinturería del Centro, la variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown, teléfono 02934 421 185. El cáncer de piel es el cáncer más común entre las personas. La forma más eficaz de prevenir el cáncer de piel es la educación. Las medidas protectoras son usar sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado, camisas con mangas largas, ponerse a la sombra, usar cremas protectoras solares y reponer cada 2 horas. No se recomienda exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Manténgase alerta y consulta al dermatólogo ante la aparición de alguna mancha o cambio en sus lunares. Tenemos una sola piel y tiene memoria. Por eso hay que cuidarla. Bien para vos,
Bien para todos. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Algunas veces, la mirada de otras personas nos ayuda a confirmar algo que en nuestro corazón ya sabemos. Vivimos en un lugar único en el mundo, en el que cada camino que seguimos nos lleva a un sitio sorprendente, desbordante de vida y energía. Un lugar que atesora rincones de una belleza inmensa y que hace que te detengas simplemente para contemplar el horizonte. Aquí llegamos para encontrarnos con nosotros mismos, para sumergirnos en un mar cálido y emerger renovados. Y se siente muy bien estar aquí. En la que dicen los buenos vientos, es la playa más linda de Argentina. Y esto es algo para compartir con todo el mundo. Pero también es importante cuidar este lugar para que siga siendo maravilloso. Bien, Javier, ya sos abogado, venís a pasar unos días a San Antonio para ver de organizar tu vida y decidiste echar el ancla en el lugar en el que naciste. Tenés tu estudio, es más, vos me fuiste abogado mío al poco tiempo de que te instalaste, arriba de la panadería López tenías el estudio, ganamos, sí. Un día me dijiste que ¿cómo fue la frase que me dijiste en aquella época? Bueno, un poco porque me decías que yo tendría que haber ejercido mayor tiempo la profesión en función de la calidad que vos habías descubierto en mi trabajo, un tema... Sí, cuando después tuviste problemas varias veces te dije volvé al derecho. Sí. Bueno, venís, ¿y cómo arranca? Si bien Horacio era un referente ineludible del peronismo, yo tengo una foto en la puerta del negocio de tu papá con un tal Miguel Pichetto, que era concejal de Sierra Grande, que había venido a verlo a Horacio, a recibir... Los atendía en el negocio. En el negocio. Papá fue concejal también del PJ de San Antonio en el año 1973. Ajá. Siendo muy joven, en aquella época se militaba de distintas maneras. Claro. Y diría también que la política se plantea de otra manera, donde la cuestión partidaria casi era secundaria. Cámara de Comercio, instituciones, las fuerzas vivas, las fuerzas vivas y de todo tipo, y que eran poderosas. La Cámara de Comercio, que ellos la fundan en la década del 70, era muy poderosa, es decir, un intendente antes de tomar una decisión consultaba a la Cámara de Comercio, y bueno, ahí estaba un montón, entre ellos papá, no lo nombro porque me voy a olvidar alguno, pero todos ellos gente conocida y que habían logrado una cuota de poder. Mi papá no es el responsable de que yo haya, no voy a decir culpable, pero no es el culpable de que yo haya ingresado a la administración pública. Ajá. Él no quería saber nada, yo creo que no hubiera movido un dedo para que yo ingrese a la administración pública, quería que yo venga a ejercer, si venía a San Antonio a ejercer la profesión. Entonces, como yo sabía que tenía la negativa de mi viejo, en ese momento yo me entero que había una vacante, en asesor legal del municipio, Walter Sonco era el intendente, y el que me dice, yo lo voy a hablar a ver si le interesa que vos vengas, fue de Mario Pisano. No fue mi viejo, fue Mario el que lo llamé, pues sabía que mi papá me iba a sacar de raje, y fue el que habló con el intendente y dice, bueno, decirle que venga, lo conozco, y ahí empecé a trabajar en la asesoría legal del municipio. Y te tocó una época muy convulsionada, recordemos que Walter fue el único intendente que fue suspendido. Fue suspendido para la institución y yo fui el abogado que lo representó para que lo vuelvan a poner en la... Ganamos una acción en ese momento y ahí de alguna manera creo que el peronismo, a pesar de que había un enfrentamiento interno entre el peronismo, en ese caso el partido al que pertenecía Walter, el MPP, la gente, los compañeros, muchos empezaron a verme a mí como un posible dirigente. Digo posible dirigente porque no me habían preguntado, un día me invitan a una reunión y qué sé yo. Pero vos en aquella época estabas en la UCD. No, yo siempre... No, vos sabés que no, eso vos me lo has preguntado otras veces y no. En realidad,
Yo siempre tuve una visión de la Argentina moderna y no, a ver cómo decir, nostálgica. Y no digamos, más pragmática y menos nostálgica. Ahora seguramente alguno me va a putear, pero es la verdad, yo vengo de una época en la cual el Estado realmente funcionaba muy mal. Si vos me preguntás hoy, creo que aquella época, la Argentina, privatizar todo tampoco era bueno. Nos dimos cuenta después. Los países modernos, a pesar de ser países que uno los puede denominar liberales y de derecha, muchos de ellos, los ingleses, nunca privatizaron el ferrocarril, los americanos tienen muy regulado la generación de energía y subsidian el transporte ferroviario y nunca permitieron que se caiga. Así que, bueno, en aquella época esa moda, bueno, por ahí algunos la veíamos pero sí digo que nunca me gustó demasiado esta cuestión nostálgica, porque creo que, por lo menos los que vivimos en la sociedad capitalista, todos queremos la propiedad privada y cuando la casa es nuestra... nos podemos morir en paz, ¿no? Digo esto porque hay algunos que no los escucha hablar y pareciera como que una visión, es muy difícil porque catalogar en esto de los lugares, en definitiva la izquierda y la derecha surgió a partir del Parlamento francés y que es difícil decir qué es izquierda y qué es derecha, pero... Y en sus extremos se juntan. Y son parecidos. Las dictaduras, por ejemplo, las dictaduras socialistas, que además tienen una gran contradicción. La dictadura socialista de Stalin era asesina, era terriblemente... y creaba oligarquía diabólica, y era prácticamente igual que el zar, inclusive que las dictaduras de derecha. Y con una característica, yo estudié sociología y estudié economía, y cuando leo a Marx, de que Marx o Engels, el Capital y demás, y te hablaban de la abolición del Estado y la dictadura del proletariado, y resulta que yo no conocí un solo proletario que haya conducido los destinos en la Unión Soviética, y la abolición del Estado fue suplantado por el Estado más grande que haya existido en la historia de la humanidad moderna. Sin duda. Entonces, a mí no me gustaba mucho eso, tengo que decirlo, cuando la moda de los jóvenes era ser de izquierda, era ser socialista, yo la verdad que estaba del centro a la derecha, por eso la anécdota alguien puede haber considerado. Yo me afilié igual al peronismo, ya después de haber sido electo legislador provincial, y siento que fui peronista antes de saber por qué. ¿Cómo es esto de llegar como el legislador más joven de la historia a la legislatura rionegrina? Un día me acuerdo que voy con una nota, no sé qué, fui a preguntar a algún lugar, a un organismo, entonces me la van a recibir y dice, no, tiene que venir el legislador personalmente, dice, no lo puede mandar así digo, no, yo soy el legislador. Y era muy joven, claro, tenía 20 y pico. A los 29 años fui presidente de bloque de legisladores. El presidente de bloque de legisladores del PJ a los 29 años. Recordando tu gestión legislativa inicial, recordando esta, con vos sabemos tu alineamiento con Miguel Pichetto, y en alguna medida soy de los que considero que Javier Iud en Río Negro juega de la misma forma que Miguel Pichetto juega en el gobierno nacional, como garantes de la gobernabilidad, del diálogo. ¿Te defino bien o me equivoco? Yo te contaba que cuando era pibe andábamos tirando piedras, y la verdad que seguir haciendo lo mismo en política me parece una tontería, ¿no? Yo tiraba piedras cuando era pibe. La verdad que no concibo la política, y más si uno le toca ser opositor y que la función de uno sea tirarle piedras al oficialismo, hacerle la vida imposible al oficialismo. Me parece que la actitud, hoy algunos modernamente le llaman el acompañamiento de la gobernabilidad, inclusive eso hasta bastante cuestionado la forma de cómo se la define, pero la realidad es que uno lo eligen para gobernar, y cuando lo eligen para ser opositor también tiene que tener actitud propositiva. Yo creo inclusive fui elegido intendente de San Antonio cuando en mi trabajo legislativo advertían que a pesar de ser opositor siempre tuve una actitud propositiva. Es más, sigo levantando inclusive las mismas banderas, lo que demuestra que
Evidentemente Río Negro le falta, por ejemplo, en materia pesquera, una política pesquera que defina, entre otras cosas, no el nacimiento, porque nació a las patadas, pero la consolidación de un sector pesquero local, con empresarios, trabajadores, sindicatos, todo local. Todas las partes, claro. Todas las partes, todos los componentes. Y esta es una cosa que yo la venía sosteniendo desde hace un montón de tiempo, y la cantidad de proyectos de leyes que yo, algunos logré, en su momento logramos que en la ley 1960 se impongan determinadas normativas para la obligación y el cumplimiento de obligaciones previsionales y laborales. De ahí nació después lo que se llamaba la famosa póliza de garantía. El seguro de caución. El seguro de caución. Y bueno, todo eso surgió mucho de la actividad propositiva que yo tuve. Y la gente me empezó a ver con buenos ojos cuando logré convencer a la gente de que yo era oposición, pero tenía actitud propositiva. Eso fue inclusive lo que me generó una base que a la postre me permitió ser intendente de San Antonio con una alianza. Eso también es muy importante. Yo en aquella época sí lo sostengo y estoy convencido. Cambiar la luz de la esquina, barrer las calles y regar no es ni peronista ni radical, son los servicios para los cuales el pueblo te contrata cuando te elige intendente. Esto me criticaban. Sí, pero este pibe no es peronista. Mirá lo que dice, que no es que resolver los problemas de eso. Él tiene que decir que él es peronista y que no sé qué. Sí, yo soy peronista, pero cambiarle la luz en la esquina de la casa, eso no es ni peronista, radical. El comunista quiere que le pase el camión de la basura. Y eso fui haciendo una alianza con distintos sectores. Yo me acuerdo que fui electo intendente con un voto importante del peronismo. Un sector del peronismo inclusive no me votó, que hubo, me acuerdo, 1 o 2 propuestas más dentro del peronismo. Pero sí tuve mucho voto de origen radical, del PPR, que teníamos nuestra lista también con el PPR, y el sector independiente fue el que me eligió intendente. Yo no tenía ninguna posibilidad de ser intendente. Y creo que la historia, vos me preguntabas por Miguel, la historia muchas veces no es lo justa que debería, mejor dicho, lo que escriben algunos sobre la historia actual, y más con este nuevo fenómeno que son las redes sociales, no son lo justa que deberían ser. Yo te voy a destacar algo y que tiene que ver con el inicio de la entrevista. Yo te contaba de los pibes que terminaban la primaria y tenían que ir a Buenos Aires, y te dije, en mi época, los que no pudieron ir a la universidad porque no contaban con recursos o contándolos no se bancaban el desarraigo. Hace 10 años nací en la Universidad de Río Negro. Esa Universidad de Río Negro que fue cuando los peronistas le hicieron caso a la marchita, todos unidos triunfaremos. 180 kilómetros podés estudiar abogacía, podés estudiar economía, a 200 kilómetros podés estudiar veterinaria, podés estudiar a 400 medicina. Bueno, pero esa es del Comahue, pero digo, la Escuela de Medicina del Comahue. Podés estudiar odontología, podés estudiar veterinaria, podés estudiar varias ingenierías. Es una de las universidades que más ha crecido en la Argentina en estos últimos años, en cantidad de alumnos, en cantidad de carreras de inversión, pero tiene un loco soñador que imaginó y lo llevó adelante, se llama Pichetto. Entonces cuando yo veo gente por ahí que lo putea, traidor, esto, lo otro, digo, me parece que todavía le falta reconocimiento a la sociedad, que la obra más importante, más que todos estamos convencidos de, mira, el país no crece ni con la marchita. Alfonsín también se equivocó, que con la democracia se comía, se educa. Un gran dirigente político que permitió el regreso a la democracia, pero la verdad que con el preámbulo no se solucionaban los problemas Pero hay que destacar que la educación es lo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y Río Negro tiene universidad gracias a Pichetto, y parece que fue hace 10 años y parece que ya todos se olvidaron. No, pero también en cosas más peregrinas. No creo que haya delegado de comisión de fomento a ministro y gobernador de Río Negro que haya podido cambiar el foco de la lámpara de su despacho sin la intervención de Pichetto por la vía directa o indirecta. Pero vos fijate que hoy la Argentina la gobierna un signo político distinto al nuestro, y el vínculo de la provincia con la nación también en muchos casos es a través del propio Pichetto. Es decir, el gobernador de Río Negro, que además de distinto signo político, cuando necesita de alguna gestión, normalmente lo acompaña Pichetto y no tiene nada malo. Todo lo contrario, me parece que es muy bueno. Y yo la verdad que tengo que reconocerte que soy bastante parecido en todas estas cosas. Javier, no te... Es más, con esto que te digo, a mí me hubiera gustado y no lo logré, y si alguna vez ocurriese, no en la que viene, alguna vez más adelante, volviera a ser intendente,
yo armaría el gabinete con todas las propuestas de las diferentes, si me eligieran, ¿no? Con las propuestas de los distintos dirigentes y acompañándome en el gabinete. ¿Cómo fue? Porque tampoco inventamos la pólvora. Hasta el año 1988, que se crea la nueva Carta Orgánica Municipal, los concejales a la vez eran funcionarios. Claro. Yo me acuerdo una vez, Carlitos Cambarieri, que era concejal del PPR en la época del Tano Carasale, fuimos a verlo nosotros, nos atendió él, porque estaba a cargo de un área en ese momento del gobierno municipal y era de otro partido político. Y el pueblo funcionaba y el pueblo crecía. Por eso insisto en mi rechazo a tirapiedras, ¿no? No tenemos mucho tiempo, los tiempos de la televisión son más tiránicos que los de la Lo hablo radio. mucho, no te dejé ni preguntar. Estás atravesando un desierto, estás atravesando un momento muy duro en tu vida personal, en tu vida política. Eso sabemos que la justicia está trabajando, vos estás dentro del debido proceso, etcétera, etcétera. Habías dicho y recién me haces ruido cuando me decís no ahora, sino más adelante. ¿Por dónde pasa tu futuro? ¿Lo inmediato fuera de la política? Yo hace un tiempo que venía pensando en la posibilidad de... uno no puede, digamos, nacer a la política y jubilarse haciendo política. Yo creo que estoy en la etapa en la cual me va a venir bien oxigenarme y quizás o vuelvo más adelante o quizás no vuelva nunca más. También lo que tengo claro es que el poder es muy complejo y muchas veces quienes quieren llegar al poder o quienes buscan mantenerse en el poder o quienes están resentidos por no haber llegado utilizan cualquier cosa para sacarte de carrera. Pero vos fíjate qué cosa, no me han sacado de carrera, de hecho más de uno dice si se presenta el Turco la elección va a ser distinta. Sí, algunos piensan, por eso el único candidato que tiene el peronismo, cosa que no es así, ¿no? Pero el único candidato que tiene el peronismo que puede ganar es el Turco. Es decir, no lograron mellarme con lo que pasó el año pasado, que además lo hablo con mucha soltura porque realmente hay veces que hay cosas que te duelen mucho, pero te fortalece la relación con la sociedad que sabe bien quiénes somos cada uno de nosotros. Pero quizás esa cuestión, esta acusación falsa, berreta, y que por sobre todas las cosas apuntaba a destruirme o destruirnos en la sociedad, nos ha fortalecido mucho, porque yo te puedo asegurar que la cantidad de gente que me saluda ahora es mucho más que la que me saludaba antes. Pero para mí fue un punto de inflexión, digamos. Dentro de 330 días volvés al llano, Sí. si no accedes o aceptás algún cargo. ¿Te vas con la ley que vos crees que es la base de todo esto, la ley de la rinoscopía y de los análisis de todos los funcionarios del Estado? Espero poder irme con la ley aprobada y espero poder irme con la aplicación de la ley y espero poder ser un ciudadano común en el cual la dirigencia política ni siquiera esté sospechada de este flagelo, que vuelvo a decir, este es un flagelo que es una enfermedad. Lo que pasa que es muy difícil, por ejemplo, creo que es uno de los peores males. Yo creo que los próximos candidatos a intendente en San Antonio Este no van a poder hacer campaña si no hablan del tema de la droga. Y no hablan de su compromiso que tienen para luchar con el peor flagelo. Con la droga se enferman pibes, con la droga muere gente, con o por la droga la mayor parte de los episodios de violencia, sean intrafamiliar, golpes, está relacionado con la droga. Los hechos de inseguridad están relacionados con la droga. Es el principal flagelo de nuestra sociedad y San Antonio no está exenta de todo. ¿Vos seguís pensando que es la madre del borrego de tu situación? Y casualmente, cuando planteamos este tema de tratamiento en la legislatura, a los pocos días me cae una denuncia donde, bueno, todos saben ustedes de qué se trata, de degenerado, abusador de menores, no sé cuántas cosas, de gente de menores que no solamente no los conozco, nunca tuve ningún trato, y pude ver reacciones que inclusive a través de las redes sociales, que los que me atacaban
y que todos los conocemos, están todos directamente relacionados con el AMPA delictual, íntimamente relacionados con la droga. Nietzsche dice: lo que no te mata te fortifica. Sí. ¿Qué te deja este cruzar el desierto? Esto de que... Mira, lo voy a contar por primera vez. El día que me enteré que estaba esta denuncia, la verdad que lloré mucho, me desestabilizó muchísimo, pero inmediatamente recuperé la tranquilidad. Tranquilidad que en otro momento de mi vida y ante circunstancias de mucha menor importancia o trascendencia pública, me sacaban de quicio. Yo este tema lo tomé con una tranquilidad terrible. Creo que tiene que ver con la madurez y tiene que ver también con alguna cuestión que la quiero destacar y que hay gente que le avergüenza decirlo. Creo que creer en Dios y confiar en el camino que Él te va marcando es una cosa realmente increíble. Entonces yo con esto conocí de más de cerca a Dios y logré mantener la tranquilidad, que no solamente la tengo hasta hoy, sino que creo que me va a acompañar el resto de mi vida. Es decir, vos fíjate que yo prácticamente no me peleo con nadie y no me enojo, no gasto pólvora en chimangos. Y en esto de que cuando estás en la cima sos rubio, de ojos celestes, 1,80 m, Brad Pitt es un yuyo, y sí, cuando estás abajo en la otra cima, ni los cobradores pasan a verte. Perdiste mucha gente, que es sano, también es sano esto de que de repente te sirve para decantar. Si por esto vos la perdiste, porque en realidad nunca estuvo la gente. Compañeros, entre comillas, amigos, entre comillas, que te llamaban todos los días y hoy cuando te nombran por el apellido, es una cosa realmente muy chocante. Entonces, por ahí lo que a mí me permitió esta etapa es conocer a la gente. Sigo igual queriendo más a la gente que a mi perro, digo, porque hay algunos que realmente terminan queriendo más a su perro que a la gente, ¿no? Sí. Yo realmente he conocido una gente maravillosa, que ni siquiera eran amigos ni conocidos, y se han acercado a mí, me han acompañado, me han pedido que siga. Hay mucha gente que todavía confía que quizás vuelva a ser nuevamente intendente de San Antonio, cosa que no ahora. Es una etapa que yo cumplí. Y además también quiero decirte algo, Julio. Creo que he dejado por lo menos para la mitad más uno de la gente, una buena imagen como intendente municipal. Y ese es el recuerdo que le quiero dejar a la población y por ende a mi familia, de que fue un intendente que tuvo el reconocimiento por lo menos de la mitad más uno de la gente de nuestro pueblo, no solamente a los de Boca, digo, por el tema militar. ¿Crees que sos conteste, que has honrado la memoria de tus abuelos, de tus padres? Sí, totalmente. No me perdono no haber hecho más. Por eso yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas, porque yo fui un intendente junto con todo el equipo que hicimos mucho los primeros 4 años, que hicimos un montonazo los segundos, pero el último año no veía la hora de terminar. Entonces, aquel dirigente político que se crea, por ejemplo, que en los pueblos promueven, vos lo sabés bien, por ahí se lo podemos contar a la gente, viste que todos reforman la carta orgánica o las constituciones para ser gobernador o intendente todas las veces que quieran. Yo cuando reformamos la carta orgánica yo propuse que el intendente de San Antonio no tuviera la reelección indefinida, porque estoy convencido que un mandato está bien y 2 mandatos es suficiente. Javier, muchísimas gracias. No, por favor, espero no haber aburrido a la audiencia y me hayan podido conocer un poquito más. Y así hemos compartido entonces la 4ª edición 2019 de estas cuestiones sanantonienses con nuestro convecino, el doctor Javier Alejandro Ayud, contándonos su historia. Con la esperanza de que lo que han visto y escuchado les sea de utilidad, nos despedimos hasta la próxima edición de estas cuestiones sanantonienses, por supuesto, aquí en SAO TV, Canal 4. Buenas noches.
Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias. Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Pinturería del Centro, la variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown, teléfono 02934 421 185. El cáncer de piel es el cáncer más común entre las personas. La forma más eficaz de prevenir el cáncer de piel es la educación. Las medidas protectoras son usar sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado, camisas con mangas largas, ponerse a la sombra, usar cremas protectoras solares y reponer cada 2 horas. No se recomienda exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Manténgase alerta y consulta al dermatólogo ante la aparición de alguna mancha o cambio en sus lunares. Tenemos una sola piel y tiene memoria. Por eso hay que cuidarla. Bien para vos, bien para todos. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Algunas veces, la mirada de otras personas nos ayuda a confirmar algo que en nuestro corazón ya sabemos. Vivimos en un lugar único en el mundo, en el que cada camino que seguimos nos lleva a un sitio sorprendente, desbordante de vida y energía. Un lugar que atesora rincones de una belleza inmensa,
y que hace que te detengas simplemente para contemplar el horizonte. Aquí llegamos para encontrarnos con nosotros mismos, para sumergirnos en un mar cálido y emerger renovados. Y se siente muy bien estar aquí. En la que dicen los buenos vientos, es la playa más linda de Argentina. Y esto es algo para compartir con todo el mundo. Pero también es importante cuidar este lugar para que siga siendo maravilloso.